informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes en este inicio de semana. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen inicio de semana de labores para todos. Buen lunes, bien informado a través de la señal de NTN 24 en este 29 de abril del 2019. 327.000 niños venezolanos refugiados en Colombia están en riesgo. Así lo denuncia hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF estima que la capacidad de las comunidades donde han sido acogidos los menores está desbordada. Entre tanto, se teme que los recursos sean cada vez más escasos para proveerles la atención. Alejandro Rincón desde Nueva York tiene el reporte. Alejandro. Hola, buenas tardes. Oficiales del Fondo de las Naciones Unidas para Asuntos de la Infancia, UNICEF, concluyeron recientemente un viaje a la región de frontera entre Colombia y Venezuela, en la que pudieron constatar la realidad que viven ahora, sobre todo las familias venezolanas que han huido de su país por cuenta de la crisis humanitaria. Se han concentrado consecuentemente en la condición de los menores de edad que están en los centros de acogida que son administrados por los organismos de ayuda humanitaria a nivel internacional. En el caso particular de UNICEF se ha detectado entonces que son 327.000 los niños cuya salud, educación y bienestar en general está ahora mismo en riesgo por la falta de recursos que hay ahora mismo para poder proveer todas las necesidades de estos menores venezolanos refugiados. Y adicionalmente, en diálogo con el canal de las Américas, UNICEF ha revelado una realidad de la cual hasta el momento no se ha reportado extensivamente, y es la condición de los menores de edad no acompañados que están saliendo de Venezuela, arriesgándolo todo para llegar a Colombia con el objetivo de tener un futuro mejor. Sobre el riesgo en particular que enfrentan ahora los menores de edad no acompañados procedentes de Venezuela, estas fueron las declaraciones entregadas por UNICEF a NTN 24. Bueno, la mayor parte de las personas que yo he encontrado en Cúcuta son familias, son grupos familiares y suelen ser los padres, incluso abuelos que llegan con niños pequeños, e incluso con niños adolescentes. Y es muy importante para nosotros que estas familias permanezcan siempre juntas y unidas. En los casos en que empieza a haber sobre todo chicos adolescentes, chicas adolescentes que ya tienen cierta edad y que piensan que pueden ir a Colombia para poder ganar dinero, que enviar a sus familias, es muy importante que estas personas, estos niños, sean identificados, que tengan sus papeles para que no caigan, digamos, en el mundo invisible de la actividad económica ilegal. Y a eso dedicamos mucho tiempo, muchos recursos, tenemos personas especializadas en este acompañamiento, pero siempre de la mano de las autoridades colombianas. Cifras entregadas por UNICEF a NTN 24 precisan que hasta la fecha se han destinado 5.7 millones de dólares para asistir a los menores venezolanos que han huido de su país. Sin embargo, calcula esta entidad que hace parte del sistema de Naciones Unidas que se necesitan en total 29 millones de dólares para poder proveer adecuadamente por la condición y el bienestar general de estos menores, de manera tal que se revela o se pone de manifiesto no solo el incremento de las necesidades de los menores que están ahora en la frontera entre Colombia y Venezuela, sino la necesidad de recursos adicionales para poder responder a esta crisis. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. El Senado de Florida aprobó una ley que podría acabar con las llamadas ciudades santuario en este estado que protegen a los inmigrantes indocumentados. La iniciativa exige a las agencias estatales, a los gobiernos municipales y departamentos de policía que trabajen de la mano con el Servicio de Inmigración para detener y deportar a las personas que viven ilegalmente en Florida. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, con la aprobación de esta ley SB 168 por parte del Senado estatal, la Florida pudiera convertirse en uno de los estados con políticas antiinmigrantes más duras de la Unión Americana. Es que la Cámara de Representantes, también estatal, la semana pasada aprobó su propio proyecto de ley antiinmigrante que tiene que ver básicamente con la prohibición de las ciudades santuario. ¿Esto qué quiere decir? Las ciudades santuarios son lugares en Estados Unidos, son ciudades que
que no están obligadas los funcionarios federales y estatales a denunciar a un inmigrante por no tener papeles. Aquí esto ocurriría en el estado de la Florida. Los organismos o los representantes de organismos federales y también de organismos estatales deberán denunciar a las personas ante inmigración si no tienen documentos legales, y por supuesto esto representa un gran riesgo de detención y posterior deportación. Esto ha generado un ambiente de total zozobra entre la comunidad inmigrante indocumentada y entre las organizaciones que los protegen. Bueno, es una completa mentira decir que una persona inmigrante le está quitando el puesto a alguien. Para que sea un puesto, digamos, un puesto de buen salario, tú tienes que tener papeles para poder aplicar a ese puesto. O sea, que alguien que está indocumentada, sea un ingeniero, sea un médico, no puede accesar a ese puesto soñado si tú no tienes un Social Security. Entonces, por ahí no le están quitando el puesto a nadie. La mayoría de los puestos que tienen los inmigrantes son los puestos que nadie quiere. Son los puestos de nana, son los puestos cuidando en casas. Los salarios no son nada del otro mundo. La mayoría de la gente se gana menos del salario mínimo, lo estamos como en 8.75. La gente está aterrada. Es gente humilde, gente buena, gente que no comete delitos, gente que no está haciendo realmente nada, sosteniendo sus familias y a sus hijos, gente que trabaja en el campo 10, 12, 14 horas agachada, con el sol de la Florida, ganándose menos de un mínimo. Una de las más grandes preocupaciones sobre esta posibilidad de que sea aprobada una ley anti-ciudades inmigrantes en el estado de la Florida tiene que ver con la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados comiencen a ver a la policía como su enemigo y eviten hacer cualquier tipo de denuncias en su contra o de abusos. Esto opina el jefe de la policía de la ciudad de Miami, quien dice no estar de acuerdo con esta medida. La verdad que a mí no me interesa de dónde tú eres. Si alguien te hizo a ti un daño, lo que me interesa a mí saber es quién te lo hizo y a dónde están para poder llevarlo preso, para que no se lo pueda hacer a otra persona. No me importa si tienes papeles, no tienes papeles, de dónde viniste, de cuáles son tus padres. Eso no es el trabajo mío. El trabajo mío es estar seguro que todo el mundo en la ciudad esté seguro. La semana pasada, en el proyecto SB 168 del Senado, se aprobó también una enmienda presentada por los demócratas en la que básicamente se pide que los agentes o las personas que trabajan en el Departamento de Niños y Familia pues no deban hacer esas denuncias ante inmigración sobre el estatus legal de las personas que llegan ahí. Esto pasó en el Senado. En esta semana ambas cámaras estarán poniéndose de acuerdo sobre un solo proyecto en contra de las ciudades santuario que deberá ser presentado hasta el viernes, que es cuando termina la sesión legislativa a nivel estatal, y posteriormente deberá ser firmado por el gobernador Ron DeSantis. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha comenzado a tomar huellas digitales, así como identificar a través del iris ocular a los niños migrantes. El objetivo de la medida es detectar posibles casos de explotación infantil y establecer con más fiabilidad la identidad de los menores de edad y sus padres. La agencia federal, que hasta la implementación de estas nuevas medidas solo tomaba fotografías a los menores de 14 años, indicó que había detectado casos de pequeños utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada irregular al país, dado que las autoridades posteriormente los liberaban en territorio de los Estados Unidos. 4 personas muertas y 3 más heridas. Este es el saldo trágico del colapso de una grúa en Seattle. La estructura, ubicada sobre un edificio, se vino abajo a una avenida. 2 de las víctimas mortales eran operadores de la máquina y las otras 2 personas fallecidas, conductores de los vehículos que pasaban cuando la grúa cayó. En la noche del domingo se llevó adelante una vigilia en California en homenaje a la víctima mortal que dejó el tiroteo en una sinagoga cerca de la ciudad de San Diego. Personas de todas las religiones, judías, cristianas y musulmanas, se reunieron para condenar los hechos. El pasado sábado, un joven de 19 años que afirmó ser antisemita e islamófobo disparó un arma automática contra una mujer e hirió a 3 personas, incluido un rabino. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de solidaridad a los afectados. Ayer hablé largamente con el rabino Yisroel Goldstein, Chabad de Poway. Le extendí mis más cálidas condolencias a él y a todos los afectados por el tiroteo en California. Qué gran sujeto. Le arrancaron por lo menos un dedo y todo lo que quería hacer era ayudar a los demás. Muy especial. Donald Trump ha defendido el día de hoy a la Asociación Nacional del Rifle después de que la Fiscalía de Nueva York
haya iniciado una investigación en torno a las finanzas de esta organización. El mandatario ha catalogado esta pesquisa de asedio. El diario The Wall Street Journal ha afirmado que la Fiscalía investiga una presunta mala conducta financiera de la asociación. Desde la llegada a la Casa Blanca, Trump ha sido un firme defensor del NRA, por su sigla en inglés, e incluso participó el año pasado en la convención anual de la organización, a cuyos miembros ha definido como verdaderos patriotas. La Asociación Nacional del Rifle está bajo el asedio del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y la Fiscalía General del Estado de Nueva York, quienes están utilizando ilegalmente el aparato legal de Estado para derribar y destruir a esta organización tan importante. Y el presidente de Trump volvió a arremeter contra el ex vicepresidente Joe Biden, número 2 de la administración de Obama, quien arranca este lunes su carrera por la Casa Blanca en un mitin político en Pensilvania. Volvió a calificar a Biden, uno de los favoritos de las primarias demócratas, como un dormilón. Los medios noticias falsas están pujando por el dormilón Joe. Es gracioso, estoy aquí por Biden y Obama. Ellos no hicieron el trabajo y ahora tienen a Trump, quien lo está haciendo a lo grande. Joe Biden dormilón tendrá su primer meeting en el gran estado de Pensilvania. Obviamente no sabe que Pensilvania está teniendo uno de los mejores años económicos de su historia, con el desempleo más bajo de todos, una industria del acero ahora próspera que estaba muerta y un gran futuro. España eligió, escrutado el 99.99% de los votos, el PSOE se consolidó como la mayoría. El Partido Socialista Obrero Español obtuvo el 28.7% de los sufragios y consiguió 123 escaños en el legislativo, mientras que el Partido Popular, el primero de la oposición, se quedó con 66 escaños para una votación del 16.7%, la peor registrada en su historia. El Movimiento Ciudadanos logró el 15.9% de los votos y obtuvo 57 puestos. Por su parte, la coalición entre Podemos y Comú Podem logró obtener 42 escaños con el 14.3%. Finalmente, Vox, el partido de derecha, entra en el Congreso, logrando por primera vez 24 sillas en el legislativo. Aunque el Partido Socialista obtuvo la victoria en las elecciones de este domingo en España, no ha logrado conseguir la mayoría absoluta de los escaños para que Pedro Sánchez pueda gobernar. Por ello, ahora va a tener que buscar pactos con otras fuerzas políticas para lograr formar gobierno. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Del Partido Socialista, encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gana las elecciones generales, pero tendrá que pactar con otras fuerzas políticas para poder seguir gobernando. Ahora Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a un Congreso que tendrá como parte de la oposición a la extrema derecha. Los españoles votaron y los resultados dan como ganador al líder socialista Pedro Sánchez, quien consigue 123 escaños de los 176 necesarios para tener mayoría absoluta en una Cámara conformada por 350 legisladores. Esta situación obliga al presidente del gobierno a pactar con otras fuerzas políticas. Sánchez adelantó cuál sería uno de los requisitos para conseguir esas alianzas. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Los otros líderes políticos también reaccionaron ante los resultados que favorecían a unos y perjudicaban a otros. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre, es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral. Pese a los que gobiernan, les vamos a vigilar muy de cerca. Vamos a liderar y vamos a controlar a este gobierno para que no machaquen a las familias y a las clases medias, para que no machaquen a los autónomos ni a los trabajadores. Nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. La principal novedad de este proceso electoral, sin duda, es el ingreso del partido de extrema derecha Vox en el Congreso de los Diputados. 24 diputados nacionales en las Cortes
representarán el orgullo de ser español y no callarán cuando un diputado rompa nuestra Constitución o se ría de nuestra bandera o intente destruir la unidad nacional. Este lunes, ya con todas las mesas escrutadas, los datos finales confirman que el Partido Socialista obtuvo 123 diputados, el Partido Popular 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42 y Vox 24. El triunfo del Partido Socialista también se ve reflejado en el Senado español, en donde obtuvo 121 senadores. En la legislatura anterior tuvo 43. Amigos televidentes, pero en estas elecciones no solo hay ganadores, sino también perdedores, como el Partido Popular. Varios de sus votos se fueron al partido Vox de extrema derecha, que por primera vez tendrá representación en el Congreso de los Diputados. Esta situación la analizamos con Jorge Santiago Barnés. Los españoles lo que han querido decir es que quieren seguir manteniendo un gobierno de centro y por lo tanto han premiado a esos dos partidos políticos que se han mantenido en la campaña electoral mucho más centrados, que es el Partido Socialista, que ha subido 38 escaños en estas elecciones, y Ciudadanos, que ha subido 25 escaños. Tanto el centro izquierda como el centro derecha han sido los grandes vencedores en esta campaña, ¿no? Yo creo que ha habido un partido que realmente ha sido el que ha perdido no solamente la campaña electoral, sino que ha perdido muchísimo más, y ha sido el Partido Popular. El Partido Popular ha tenido una estrategia que no ha calado en el territorio español y se le han ido votos tanto por la extrema derecha como por el centro derecha. Ha obtenido el peor resultado de la historia del Partido Popular, y lo que era la antigua Alianza Popular nunca había estado por debajo de los 100 escaños. Ha tenido 66 escaños, con lo cual es un resultado que tiene que hacer pensar muchísimo al Partido Popular de ahora en adelante. El fenómeno Vox ya no es tanto que España se está escorando hacia un extremo de la extrema derecha, como está pasando en algunos países de Europa, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de Francia, tenemos el ejemplo de Italia, de Holanda, de Bélgica. ¿Qué es lo que sucede? Que es el hundimiento del Partido Popular, pero la palabra hundimiento no es una exageración, sino que ha perdido 72 escaños o 71 escaños, o sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, se le ha ido toda... el Partido Popular hasta ahora era el que aglutinaba la derecha en España. Si tú eras de centro derecha, votabas al Partido Popular; si eras de derechas, votabas al Partido Popular; y si eras extrema derecha, también votabas al Partido Popular, porque no tenías un partido representativo. Al aparecer Vox, se le han ido tanto por el centro hacia Ciudadanos como por la derecha hacia Vox, y ha quedado un tercer partido, ¿no? Con lo cual va a tener que competir en su propio espectro, y lo va a tener muy, muy difícil. Amigos televidentes, y los ciudadanos españoles tendrán que volver a votar este próximo 26 de mayo para participar en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Vamos a saludar en Madrid, España, a Víctor Alonso Rocafort, analista político y doctor en teoría política. Una buena tarde, bienvenido al informativo de NTN 24. Hola, muy buenas tardes, Ruth. Bueno, ahí estábamos un poco analizando las elecciones que se han dado, los resultados en España, donde pues ha habido un claro planteamiento. Pedro Sánchez dispuesto a gobernar, según dicen muchos, manteniéndose en el cargo, aunque debe negociar con otras fuerzas políticas. El PP ha sido uno de los grandes derrotados, según lo analizan muchos diarios españoles. ¿Qué fue lo que desencantó? Había muchos casos de corrupción en los últimos años. El hecho de que haya salido una figura quizás muy joven como Casado. ¿Qué fue lo que determinó esta caída del Partido Popular? Muy bien, en primer lugar, el Partido Popular, como comentaba usted, pues lleva varios años acusando una caída pronunciada debido al descrédito que entre la población los numerosos casos de corrupción habían llegado a acabar incluso con el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, que, si recuerdan, bueno, pues tuvo que salir merced a una moción de censura causada por las revelaciones en un caso de corrupción llamado caso Gürtel, ¿no? Sin embargo, además, en esta campaña electoral, ante el ascenso de la extrema derecha, el nuevo líder popular, Pablo Casado, había optado por la opción de hacer un discurso muy pegado a esta extrema derecha. Lo que muchos votantes al final han escogido ha sido, como suele ser habitual en estas ocasiones, el original antes que la copia. Y mientras, bueno, pues Ciudadanos ha seguido horadando entre aquel centro derecha desencantado con la corrupción y que no quería irse a unas posiciones extremistas como las de Vox. Señor Víctor, ahora Pedro Sánchez tiene que pactar con otras organizaciones políticas. Antes su gobierno estuvo marcado y, digamos, también manchado por haber sacado del poder a Mariano Rajoy. Hoy llega con la legitimidad que le da el voto popular. ¿Eso le hará más fácil una conformación del gobierno de cara al futuro?
Sí, sobre todo lo que se lo va a hacer más fácil es el aumento que ha tenido tanto en votos como en diputados y que también le va a permitir el tener, bueno, pues la presidencia del Congreso, lo que es también la mayoría en la mesa del Congreso, la mayoría absoluta en el Senado y casi el doble de diputados que el Partido Popular. La derecha, es decir, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, no van a subir de 150 escaños, mientras que la coalición de Unidas Podemos, donde está Izquierda Unida, En Comú Podemos y Partido Socialista, suman ya juntos 166. Nuestra mayoría absoluta está en 176. Bueno, pues ahí, logrando otros partidos más pequeños el llegar hasta esos números, es relativamente sencillo a partir del pacto y del acuerdo. No nos olvidemos también que 15 escaños han logrado los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña, que es también una subida muy importante de 9 a 15 que han tenido en esta comunidad autónoma. Vamos a agradecer Víctor Alonso Rocafort, analista político y doctor en teoría política. Gracias por su tiempo aquí con NTN 24, Canal de las Américas. Muy bien, gracias a ustedes. Aquí hacemos... Las comunidades indígenas se han visto obligadas a dejar sus tierras en Venezuela, así lo denuncia un informe de la ONG venezolana Foro Penal. El documento explica cómo los nativos han tenido que huir hacia otros países por la violencia de grupos armados en la zona. En Caracas, Oliver Fernández tiene la noticia hasta ahora. Oliver. Hola, buenas tardes. El Foro Penal venezolano denunció el desplazamiento de 900 indígenas pemones hacia Brasil, provocado por el régimen de Nicolás Maduro, quien ha tomado la zona para la explotación minera. Quienes presuntamente dominan el Estado Bolívar son los grupos irregulares amparados por los cuerpos de seguridad del Estado. Veamos. 900 personas desplazadas. Hay que recalcar también que estas 900 personas pemones que han sido desplazados hacia Brasil no son igual como la migración que ha ocurrido con el caso del pueblo guarao. Se han registrado violaciones de derechos humanos desde el 2006 porque han hecho resistencia a ello, a que en el municipio de Gran Sabana se explote de manera ilegal lo que es el tema del oro. Sabemos que hoy en día existe el tema del arco minero, donde hay personas, en este caso grupos armados violentos, que han ingresado a todo el Estado Bolívar, donde en el municipio Sifonte se han registrado muchísimos asesinatos y que en el caso del municipio de Gran Sabana, esta comunidad era la que le hacía el frente a esta situación que se ha venido, como les he dicho, por más de 10 años. Según el abogado Alfredo Romero, 1.683 personas han sido detenidas este año 2019 solo por disentir, una cifra récord que pone en evidencia el carácter autoritario de Nicolás Maduro. También denunció que han surgido nuevos espacios como centros de reclusión y de la tortura. Un centro de reclusión que está en zona 7, Boleíta Norte. Ya no hablamos solo de la tumba, ya no hablamos solo del cuartico de los locos en el Digesim, sino ahora también debemos referirnos a un centro de reclusión peor que todos ellos, que es el conocido tanto por la policía como por los detenidos como el inframundo. Un lugar no solo de tortura, sino donde las personas duermen paradas, no tienen agua, no tienen posibilidad de ir al baño y están encerradas ahí sin ventanas, sin ventilación alguna. Otro de los casos que ha cobrado interés de la colectividad es la detención del diputado Gilbert Caro. Ya se cumplieron las 48 horas que estipula la ley y no ha sido presentado ante los tribunales. Nuevamente se están violando sus derechos y las leyes de esta nación suramericana. Y la información que tenemos es que se encuentra en el helicoide. Esa es la información que tenemos, repito, no ha sido presentado ante un tribunal todavía. Alfredo Romero, director del Foro Penal venezolano, también denunció la persecución y aprehensión a quienes hoy están cerca del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Detenciones de técnicos de sonido y de técnicos de sonido que le han montado el sonido o las tarimas a Juan Guaidó.
Los familiares de los presos políticos también saldrán a las calles este próximo 1 de mayo, no solo para protestar en contra de las políticas de Nicolás Maduro, sino para exigir un cambio en el sistema de gobierno. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Y a esta hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabeza la ceremonia simbólica del inicio de obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. El puente aéreo Felipe Ángeles será edificado en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Las obras van a comenzar en junio y se espera que para el 2021 la terminal esté operando con 3 pistas. El proyecto reemplaza al que adelantaba la administración de Enrique Peña Nieto en Texcoco, que fue cancelado. Felipe Ángeles fue un brillante artillero mexicano, héroe popular de la Revolución Mexicana. Manuel López Obrador. El obispo nicaragüense Silvio Báez viaja el día de hoy al Vaticano, a donde fue llamado por el Papa Francisco después de recibir amenazas de muerte en su país. El prelado, uno de los principales críticos de Ortega, ha ofrecido una misa para los exiliados nicaragüenses en Florida. Allí denunció la corrupción del régimen, la represión contra los manifestantes antigubernamentales. Monseñor Báez se ha despedido de Nicaragua el martes pasado, pasó una semana junto a su familia en la Florida. Un pueblo herido por la injusticia, la ambición, la corrupción y la represión criminal. Unas heridas que todavía sangran en nuestro pueblo. A otro tema, los jóvenes de las minorías raciales en los Estados Unidos van a ser el motor de las próximas elecciones presidenciales. Así lo revelan encuestas de centros de pensamiento. Los hispanos, los asiáticos serán una parte fundamental del electorado del 2020. Emiliana Molina desde Washington tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta tendencia se debe al aumento de inmigrantes hispanos y asiáticos aquí en Estados Unidos y también a un aumento en la tasa de natalidad de aquellas familias que no son blancos en la Unión Americana. De hecho, según un estudio recientemente del Centro de Pensamiento Brookings, esto puede afectar de manera positiva a la Unión Americana si los legisladores, por ejemplo, aquí en Washington logran sacarle provecho a este grupo minoritario en la Unión Americana, o podría irse totalmente al lado opuesto de la balanza y aumentar los crímenes de odio, aumentar la xenofobia y posiblemente la retórica racista. Me siento bien. Siento que esto conduce a que las minorías se levanten y empiecen a votar. Por supuesto, como lo vimos en las elecciones de medio término, más gente joven votó. Me siento muy orgullosa ya que soy latina y pienso que nosotros los latinos no solamente hay delincuentes ni nada como usualmente dice Trump, nosotros también venimos aquí a trabajar, a salir adelante, a hacer trabajos que los americanos no quieren hacer. Me siento muy orgullosa y por eso creo que es muy importante salir a votar. Por favor, salgan a votar. Y es que según un estudio reciente de la Universidad Yale, algunos blancos americanos se sienten amenazados por el aumento de diversidad aquí en la Unión Americana. De hecho, según un estudio del Centro de Pensamiento Pew aquí en Washington, el 46% de los blancos y el 59% de los republicanos creen que este aumento en las minorías hispanas o asiáticas podrían tener un impacto negativo en la cultura americana, haciendo así que se olviden un poco los valores de los ciudadanos estadounidenses. De hecho, cabe resaltar que los jóvenes y las minorías aquí en Estados Unidos tienden a inclinarse al Partido Demócrata en el momento de llegar a las urnas aquí en la capital estadounidense y en especial alrededor de la nación. Sin embargo, aquellos hispanos que tienen lazos o familiares en Latinoamérica, pero que son nacidos aquí en Estados Unidos, tienden a inclinarse al Partido Republicano. Pero según los expertos de estos múltiples estudios, aseguran que los republicanos no han logrado sacarle provecho a estos hispanos. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. El presidente de Bolivia insiste en que la demanda marítima ante Chile es irrenunciable. En el Día de la Reivindicación Marítima Boliviana, Evo Morales se refirió al reclamo por un acceso soberano al Océano Pacífico. Su gobierno instituyó el 29 de abril como una jornada para crear conciencia sobre la demanda marítima. Este año se cumplen 140 años de la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió ante Chile unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
En el Día de la Reivindicación Marítima reafirmamos el irrenunciable propósito de los bolivianos de luchar para recuperar nuestra salida libre y soberana al Pacífico. Con la unidad del pueblo, la verdad y la historia de nuestro lado, pronto será justicia. Mar para Bolivia. Continúan las investigaciones en Colombia tras la desaparición de una ciudadana chilena. Familiares de la mujer han llegado al país en las últimas horas y esperan resultados de las pruebas de ADN para establecer si un cuerpo hallado la semana pasada es el de ella. La extranjera llegó a territorio colombiano en compañía de su novio y pocos días después no se volvió a saber nada de ella. La Fiscalía reveló en las últimas horas que en la casa del hombre, quien permanece detenido, fueron encontrados rastros de sangre. El reporte con Rocío Chica, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Rocío, adelante. Compañeros de NTN 24, buenas tardes. Son largas las horas de dolor y de incertidumbre de los familiares de Ilse Amori Ojeda, esta ex policía de 52 años chilena que llegaron en las últimas horas a la capital santandereana. El primo, la hermana y el hijo de Ilse Amori, que han sostenido grandes y varias reuniones con las diferentes autoridades en la ciudad. Muy temprano se encontraron en el comando de la policía con el general Manuel Vázquez para seguir hablando de todo esto en torno a este difícil caso. También fueron desplazados hasta la Fiscalía General de la Nación, donde mantienen a esta hora una reunión con el fiscal, y posteriormente se van a trasladar hasta la Catedral de la Sagrada Familia en el corazón de la capital santandereana para participar en un homenaje que van a adelantar junto a la comunidad chilena en esta región. Hacia las 2 de la tarde tienen también bastante trabajo para adelantar, porque tienen que entrar a la audiencia de legalización de cargos contra Juan Guillermo Valderrama, el joven de 28 años que sostendría una relación con Ilse Amori y que sería el principal implicado en su asesinato. Faltan muchas de las pruebas, pero se sigue trabajando en ellas, como señalan las autoridades, para conseguir determinar definitivamente si el cuerpo que fue hallado en las últimas horas en el sector de Portachuelo, en el municipio de Río Negro, en Santander, corresponde al de esta chilena desaparecida desde el pasado 29 de marzo. Las autoridades aseguran que en el transcurso de esta semana se verán solucionadas todas estas dudas que tienen consternados no solamente a Chile, sino también al pueblo colombiano. Desde Chile llegó la fiscal adjunta especializada Gabriela Cruces. Su misión es trabajar con las autoridades en Colombia hasta establecer lo que realmente ocurrió con Ilse Amori. Como tú dices, que se haga justicia, que se encuentre al responsable, se aplique la pena que corresponda y se escuchen a nuestras víctimas como corresponde. Con la fiscal llegaron un hijo y un primo de Ilse. Ahora acompañan a su hermana, quien ha tenido días largos de dolor y de incertidumbre. Ellos lo que buscan es encontrar a su familiar y llevarla para nuestro país. La comitiva chilena ha tenido muchas diligencias en la ciudad, entre ellas encuentros con las autoridades para ultimar detalles que conduzcan a determinar que el cuerpo hallado en Río Negro sea el de Ilse Amori Ojeda. Los colombianos rechazan este hecho que se ha presentado y el que está por demostrarse desde el trabajo investigativo especializado. En la tarde se tiene prevista la realización de la audiencia de legalización contra Juan Guillermo Valderrama. Nosotros seguimos atentos a los múltiples homenajes que la comunidad chilena en la región piensa hacer a la memoria de Ilse Amori y también a un recorrido que pretenden hacer sus parientes hasta el sitio donde fue hallado el cuerpo con las autoridades, donde también se realizaría una ceremonia simbólica. Es todo desde la capital de Santander. Sigan ustedes con más información en el Centro de Noticias. Buenas tardes. Buena tarde. Reapareció el líder del autodenominado Estado Islámico. Por primera vez en 5 años, Abu Bakr al-Baghdadi aparece en un video de propaganda que fue difundido por la agencia yihadista Furqan. En el material de 18 minutos de duración discute con otros miembros de la organización terrorista sobre la caída de su último enclave en Siria en marzo pasado. También hablan de los mortales atentados del Domingo de Resurrección en Sri Lanka que se adjudicó este grupo. El video habría sido grabado recientemente y probaría que el líder extremista estaría vivo. A finales de marzo, Estados Unidos proclamó la derrota del autodenominado Estado Islámico.
El presidente de Sri Lanka ha prohibido el uso de cualquier tipo de prenda que cubra el rostro. La medida fue adoptada tras la serie de atentados cometidos hace una semana contra iglesias católicas, hoteles de lujo en el país. La norma se ha tomado en el marco del estado de emergencia que rige desde la ola de ataques que dejaron 253 muertos y 500 heridos. El mandatario también ha designado un nuevo jefe de la policía, relevando a su predecesor del cargo, que hace unos días fue responsabilizado de no compartir los informes que alertaban de los hechos de violencia. Aumentó a 38 la cifra de muertos que dejó el devastador paso del ciclón Kenneth por el norte de Mozambique, en el suroriente de África. 39 personas más resultaron heridas y 35.000 viviendas quedaron destruidas. Naciones Unidas pidió apoyo internacional para hacer frente a la crisis humanitaria que dejó el fenómeno. Las graves inundaciones que afectan Indonesia ya dejan 29 muertos y 13 desaparecidos. Las lluvias torrenciales han anegado varias poblaciones en el sureste de la isla de Sumatra. 12.000 personas han resultado desplazadas. Esta emergencia ha causado daños en cerca de 200 viviendas, varios colegios, asimismo en carreteras y puentes. Insólita petición del Papa Francisco a los peluqueros en todo el mundo. El pontífice hizo un llamado a los estilistas a que eviten caer en la tentación de chismorrear. El Papa instó a los trabajadores a ejercer la profesión o su oficio con estilo cristiano, siempre ofreciendo a los clientes una buena palabra. Los comentarios de Francisco fueron proferidos durante una reunión con miembros de asociaciones que agrupan a peluqueros, barberos y esteticistas en Italia. Vamos así a finalizar este informativo de NTN 24, agradeciéndole su sintonía como siempre cada mediodía. Los invitamos también a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.